Jueves 7 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a este repaso que hacemos cada día de las noticias que aparecen publicadas en la prensa cordobesa en papel. Es el caso del Día, El Córdoba, Diario ABC y también en los diarios digitales, como es el caso de Cordópolis, y nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues un repaso que hoy las portadas, sobre todo las del papel, dedican el 90% de sus primeras planas al nuevo gobierno, el gobierno que va a tomar posesión. Bueno, ya estará tomando posesión, creo que a las 9:30, 10 cuando toman posesión. Poco a poco. Esta mañana van a tomar posesión de sus cargos. Así que, titulares, empezamos a comentarlo. Diario Córdoba, Pedro Sánchez forma un gobierno para durar, dice el Diario Córdoba. Ahora analizaremos qué significa eso. El Diario El Día, Pedro Sánchez cierra un gobierno para durar también y con una gran mayoría de mujeres, 11-6. O 11-7 si incluimos al presidente. Y el Diario ABC, con un montaje, perdón, muy de los suyos, una foto de Pedro Sánchez en la portada, en la página 1, me refiero a Álvaro, ahí la tienen, un Pedro Sánchez con una cartera enorme y 17 ministerios para gobernar por decreto menos de 2 años. Bueno, aquí va a durar menos, según dice el Diario ABC. Primero, Alfonso, si te parece, en cuanto al tema de la composición del gobierno, yo cuando he estado viendo cómo se va componiendo, me da la sensación de que esto es una exhibición de músculo por parte del PSOE frente a los emergentes. Es decir, ante la perspectiva de que llegue Ciudadanos con un gobierno, Podemos con el suyo, ha llegado Sánchez y ha dicho, mira, si queréis cantera, aquí hay cantera, un gobierno que aparentemente tiene muy buena pinta. Sí, un gobierno sorprendente, sí, para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo para las expectativas que también había, ¿no? La semana pasada, cuando todavía Rajoy era presidente, creo que hasta ahora se estaba empezando a debatir la moción de censura, pocos podíamos esperar que hoy tuviéramos a un astronauta sentado en el Consejo de Ministros, al juez Grande Marlaska dirigiendo el Ministerio del Interior, que es uno de los más importantes, que Carmen Calvo volviera a la vida pública nada más y nada menos que como vicepresidenta, que hubiera un gobierno con una mayoría de mujeres, tengo entendido que es el gobierno con más mujeres del mundo, que nunca haya habido en el mundo, hemos superado a Finlandia, ¿no? Hemos batido un récord. Es muy sorprendente y denota que Pedro Sánchez y su, hasta donde sabemos, escaso equipo tenía muy pensado el movimiento que iba a dar una vez que saliera la sentencia de Gürtel y pudiera noquear al gobierno del PP. Tan pensado estaba que hoy, por ejemplo, yo he leído en diarios como El Confidencial que con Grande Marlaska llevaba meses hablando, porque Grande Marlaska es miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Del Partido Popular, claro. O sea, es un gobierno que le encantaría tener a Ciudadanos, que en parte le encantaría tener también al PP, y que también hace guiño a parte del electorado, pues también más de izquierda, de Podemos, sobre todo con el tema del feminismo y también pues con la presencia de ministros tan ideológicos como Carmen Calvo, la ministra de Justicia, que es una fiscal muy próxima al juez Garzón, etcétera, etcétera. Desde luego es un gobierno sorprendente, parece que sí, que está hecho para durar, no sabemos si finalmente durará o no, dependerá del Congreso, pero es verdad que Pedro Sánchez se lo pone difícil al resto de partidos, porque no va a ser fácil hacer oposición a Pedro Duque, no va a ser fácil hacer oposición a Grande Marlaska sin darle una oportunidad. Eso sí, lo que yo creo que ha hecho en una jugada estratégica, porque también nos consta que detrás de Pedro Sánchez hay un asesor al que le encanta el ajedrez, que se llama Iván Redondo. Por cierto, fue asesor del PP antes de ser del PSOE. Sí, fue asesor del PP, de hecho fue el que le hizo ganar las elecciones a Xavi García Albiol en Badalona y luego fue el que le hizo ganar las elecciones a Monago en Extremadura. Quiso entrar en Génova, pero el marido de Celia Villalobos, Pedro Arriola, que es el que controla, digamos, toda la estrategia del PP, le frenó el paso y se quedó con una mano delante y otra detrás, hasta que un día creo que se tomaron un café Pedro Sánchez y él, le ayudó a ganar las primarias y lo ha hecho presidente del gobierno. Arriola es que se ha jubilado, según tengo entendido, y intentó aprovechar el vacío de poder dentro de la asesoría que hizo presidente Aznar y a Rajoy, que Pedro Arriola, como dice Alfonso, dijo, oye, que aquí estoy yo, que si queréis contar conmigo, no tenemos sustituto de Arriola que propone Arriola, y él se pasó al enemigo. Eso es, y en el PP se están tirando de los pelos, según nos consta, porque se trata de una persona de una gran valía. Pedro Sánchez, en sus discursos y con estos nombramientos, ha ido poco a poco dejando sin argumentos al PP y a Ciudadanos que rechazaron obviamente la moción de censura, porque se ha echado en manos de Bildu, de terroristas. No sé, Grande Marlaska es el juez que metió en la cárcel a Otegi. De hecho, ayer Otegi estaba muy enfadado.
se ha echado en manos de los independentistas y pone a Borrell de ministro de Asuntos Exteriores que, bueno, ha tenido un discurso el látigo que contra ha ido el secesionismo. más allá que Ciudadanos, ¿no? Porque es que Borrell es un jacobino y se lo cree y odia todos los nacionalismos. O sea, es muy sorprendente. Yo estoy escuchando a gente de toda la ideología valorando muy positivamente este gobierno y se han generado unas expectativas que hace una semana no existían en este país. Tiene razón quizá el diario ABC en su portada de que va a ser un gobierno que va a gobernar a base de decretos. Sí. Eso tiene un problema y es que luego hay que convalidarlo en el Parlamento, en el Congreso, y no va a tener convalidación fácil porque es un gobierno muy amplio, son 17 carteras, son más de las que tenía el Partido Popular, pensando probablemente, y bueno, muchas carteras y luego muchos secretarios de Estado, porque los de Maxime Huerta nadie se le escapa que va a tener detrás dos figuras, secretario de Estado de Deporte, por lo menos, porque de deporte esto me entiende poco, incluso de cultura, con lo cual será un segundo escalón también amplio. Esto es para trabajar mucho en que el Ejecutivo supla la iniciativa legislativa del Parlamento, que no va a tenerla. Bueno, la democracia en España es curiosa porque es verdad que tenemos una democracia parlamentaria en la que supuestamente el Congreso tiene muchísimas facultades, pero luego en el fondo no tiene tantas. Desde el Ejecutivo se pueden hacer muchas cosas, gobernar a través de decretos leyes. No olvidemos que en estos 7 años el PP principalmente ha gobernado a través de decretos leyes, más allá de leyes que llevaron en la época de la mayoría absoluta, pero desde que Rajoy tomó posesión como presidente hasta que cayó la moción de censura, creo que no se ha aprobado ni una ley en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez sí que ahora tiene una supuesta mayoría, que ha sido el que le ha dado la presidencia del gobierno, y yo creo que habrá leyes que sí que tendrán el consenso hasta de Ciudadanos. No sé, se me ocurre la derogación de la ley Mordaza. Claro. Eso va a salir adelante. Sí. Se me ocurre, no sé, intentar la reforma de la radiotelevisión española. Es verdad que necesita el PP. La aplicación de la memoria histórica, creo que tiene mayoría también, para eso. La reforma laboral y recuperar muchos derechos. Dependencia, las pensiones, habrá cosas que van a sacar fácil, en teoría, sí. Pero cuando se trate ya de hacer cosas un poco más de peso, claro, va a topar con el Congreso. ¿Quién le va a decir que no a igualar las pensiones al IPC? La subida de las pensiones al IPC. Eso no se lo va a decir que no, ni el PP se lo va a decir que no. O sea, yo creo que teniendo los pies en el suelo y haciendo propuestas razonables, puede ser un gobierno que llegue al final de la legislatura, que creo que expira en el verano del año 2020, y veremos a ver, porque a Pedro Sánchez se le ha puesto cara de ganador de las próximas elecciones. Cara de presidente. Sí. Eso es una cosa que temían mucho en el PP, que prosperara la moción de censura, por eso insistían tanto en la dimisión de Rajoy, porque decían que aquel que pisa la Moncloa de repente se convierte en presidente y sube las encuestas como la espuma. Y parece que es lo que está pasando con Pedro Sánchez, porque hoy ya nadie habla de Ciudadanos y hablamos del PP, pero para valorar la dimisión de Rajoy. Es curioso que estaba antes haciendo un tema estadístico, me gusta mucho la estadística, y Pedro Sánchez es el cuarto más joven de ese gabinete. Solamente, o sea, todos son mayores que él, a excepción de Meritxell Batet, de Reyes Maroto y de Carmen Montón. Todos son mayores que él. Y además todos tienen más experiencia que él de gobierno. O sea, cuando hoy mañana se siente en el Consejo de Ministros y diga, oye, ¿esto cómo va? Dirá cualquiera de ellos, dirá, oye, yo sé cómo va un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco, de ministros, tenemos muchos ministros, tenemos Borrell, Carmen Calvo, algunos ministros. Es decir, que un gobierno en el que quizás Pedro Sánchez va a tener que ceder mucho a su propio gabinete. Desde luego, vamos, Borrell era ministro de los años 90 con Felipe Hace González. 22 años que fue. Ministro de Obras Públicas, muchos lo recordamos. Carmen Calvo ha sido ministra y consejera. Borrell fue el ministro del Plan Renfe de Córdoba, el que en su etapa se construyó la estación de... Sí, es verdad, lo recuerda mucha gente en su visita aquí a Córdoba. Sí. Luego sabemos lo que pasó con la estación, pero bueno. Y bueno, Carmen Calvo sabemos que también tiene una gran experiencia de gestión. La ministra que era consejera de Hacienda con Susana Díaz Montero, cuentan que detrás de Montoro era la persona que más se conocía el presupuesto recién aprobado por el Gobierno Central, porque se lo ha estudiado al milímetro para presentar las alegaciones, porque es la más veterana en el Consejo Fiscal del Estado, etcétera, etcétera. Creo que sí, que a una experiencia con también un poco de oxigenación en determinados lugares, ¿no? A mí, personalmente, uno de los ministerios que más me ha llamado la atención es el de cambio climático. De transición ecológica se llama. Se llama de transición ecológica o de transición energética. Energética, no sé, ¿qué se llama? Transición a algo. Tiene un nombre muy raro, pero en fin, el que te refieres, Teresa Rivera. Ese, y porque además es una persona que de verdad que se cree que, bueno, no estamos como cuando Rajoy, ¿no? Que decía que según su primo, que su primo luego lo desmintió, el cambio climático era un camelo, ¿no?
Yo creo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta este país con el impuesto al sol en España, que es que no se había hecho, bueno, que éramos vanguardia en energía fotovoltaica, desde entonces no se ha puesto ni una placa. Y ahora hemos visto cómo con una leve subida del precio del petróleo se han descuadrado las cuentas porque seguimos dependiendo del petróleo cuando hay otros países de nuestro entorno que prácticamente viven ya de las renovables. O sea, creo que se desatascan grandes asuntos de Estado que quitando una oposición que parece que va a ser muy dura del PP, va a contar con bastante consenso. Y ya veremos a ver también qué pasa con Cataluña, que eso es otra. Hablando de estadísticas también, otra estadística que también se ha hecho es el reparto territorial. En Madrid se ha llevado 4 ministerios, en Valencia otros 4, me sorprendió tanto ministerio en Valencia, Andalucía 2 o 3, según metamos a Luis Plana o no, y Cataluña otros 2, Castilla y León otros 2, País Vasco otros 2, el resto 1 o ninguno, como decía el otro. En el caso andaluz, incluyendo a Luis Plana, tenemos a 2 cordobeses, a Carmen Calvo y a Luis, que aunque no es valenciano, pero milita en el PSOE de Córdoba, ha sido diputado por Córdoba, parlamentario por Córdoba, y él ejerce de Córdoba. Trabajó en Córdoba, inspector de trabajo, creo que Luis. Sí, su plaza sigue aquí. Es cordobés y tiene familia en Córdoba, tiene casa en Córdoba, vive aquí. A pesar de que el último que ha hecho fue embajador de Marruecos, con lo cual ya se desplazó, estuvo en la Unión Europea. Ahora está en el Consejo Europeo de secretario. Digo que esos 3 nombramientos andaluces, que yo creo personalmente que nos beneficia a Córdoba, tanto por presencia, venimos de los presupuestos, que bueno, ha indignado a todo el mundo por lo poco que se le envió a Córdoba, pero son unos presupuestos, unos nombramientos que le dan un guantazo a sus sanidades por una mano y se lo quita por la otra, porque parecía un guiño lo de María Jesús Montero, que decías tú antes. Luis Plana no, Luis Plana es el antisusanismo. Y Carmen Calvo. Y también Carmen Calvo, claro. Nosotros hoy contamos que Córdoba, que es la segunda provincia con menos apoyo para Pedro Sánchez, la provincia socialista, ¿no?, donde menos apoyo recibió en las primarias, ha sentado a una vicepresidenta y a un ministro allí en la Moncloa. Y contamos además esa escena, la verdad que bastante triste, de la presentación de las primarias de Luis Plana en Córdoba, que se presentó oficialmente aquí. Él pidió la sede de la avenida del aeropuerto, nadie encontraba las llaves, no se la pudieron dar y tuvo que irse a una sede próxima que estaba en Ciudad Jardín también, y donde ni había aire acondicionado, había muchísima gente que se quedó fuera. Además nosotros yo recordaba la crónica que escribimos en el periódico, como había golpes de calor, porque es que era un 7 de julio y la gente se moría de calor, y era por la tarde. En unas primarias que además fueron bastante tristes para el propio Plana, ¿no?, porque él dio el paso, él se atrevió a plantarle cara al aparato sin tampoco un discurso antisistema, y no pudo conseguir los avales y al final retiró. Que se elevó muchísimo el número de avales, que ya en primaria, que quiso competir con Susana Díaz, le pidieron 10.000 avales, creo, una barbaridad. Una barbaridad, se quedó en 4.000 y algo. Se quedó en 6.000, me parece, o sea que consiguió mucho apoyo, pero no fue capaz de someter al aparato del PSOE andaluz, que es gigantesco. Claro, y bueno, y desde entonces él estaba, entre comillas, retirado de la vida pública, tenía un cargo como secretario en el Consejo de Estado de la Unión Europea. Fue vicecomisario en su día, ¿no? Fue vicecomisario, lo ha sido todo. Él vivía, hasta que ahora ya se ha tenido que mudar otra vez a Madrid, él vivía a caballo entre Bruselas y Córdoba. Toda su familia está aquí en Córdoba, él tiene aquí una vivienda, pasaba su etapa laboral, la pasaba allí en Bruselas, y luego fines de semana y demás venía aquí a ver a la familia, a su hijo, creo que tiene incluso nietos y demás. Carmen Calvo, sabemos que también ha sido un poco outsider. Nosotros, de hecho, damos una foto en la que está Luis Planas con Carmen Calvo en aquellas primarias que no llegaron a nada, en el año 2013. Sí. Carmen Calvo siempre estuvo en contra del aparato por varios roces que tuvo, incluso con Zapatero después de que la cesara como ministra de Cultura en aquel momento. Cuando le colocaron a Rosa Aguilar por delante también tuvo ese atranque con el partido. Desde luego. Que rechazó ir a la lista porque iba Rosa en el 2011, fue eso quizás. Eso fue en 2011, sí. Rosa era ministra de Medio Ambiente y Carmen había sido cesada, pero seguía siendo diputada en las Cortes. Para el año 2011 le propusieron ir en la lista, pero ella no iba a ir detrás de Rosa Aguilar, ni mucho menos. Y bueno, se situó al margen del aparato, no solamente en Córdoba, sino en Andalucía y en España. Acabó apoyando a Pedro Sánchez cuando también fue descabalgado cuando el PSOE se abstuvo y hizo presidente a Rajoy. Y Carmen estaba totalmente retirada también de la vida pública. Aquí la veía en la Facultad de Derecho, los martes daba clases, la veías que participaba en la vida de la ciudad, pero como una ciudadana más. Vamos, de hecho, yo recuerdo haberme encontrado muchas veces y haber hablado con ella. Y de la noche a la mañana se ha convertido en la número 2 del gobierno. De la número 2 del gobierno. Yo hoy cuento que desde Niceto Alcalá Zamora
no hay un cordobés que haya tenido tanto poder nunca en este país, como lo tiene ahora Carmen Calvo. Niceto Alcalá Zamora fue presidente de la Segunda República, y bueno, y ahora tenemos una vicepresidenta única, además. Zamora de Priego, Carmen Calvo de Cabra. Por cierto, ayer hacíamos, Rafa Aranda, que estuvo aquí ayer, y yo, un recorrido por los ministros, y se nos pasó Rosa Aguilar, que nos disculpe Rosa Aguilar, pero es que nunca ha habido ministros en cordobeses, quitando Rosa Aguilar, Carmen Calvo, y ahora tenemos... Y Moratino. Bueno, Moratino también era un poco adoptado, más adoptado quizás que, porque en principio era cunero, Moratino, vino a Córdoba pero nunca vivió en Córdoba. Moratino sí que no tuvo casa en Córdoba más allá de lo que tuviera. Sí, pero muchos en el PSOE lo recuerdan porque hizo mucho más por Córdoba que otros ministros cordobeses. Eso. Y no había ministros de Córdoba desde la época del franquismo, de Solís y de Cabello de Alba, que sí que era Montilla también, Cabello de Alba, Solís era... De Cabra. De Cabra también Solís, ¿no? Bueno, Cabra tenía una que por eso tiene Cabra un hospital, según dicen en Lucena. Sí, es cierto que esa es un poco la rivalidad que hay entre Lucena y Cabra. Bueno, y luego, ya para acabar con este repaso, los celebrities. Hay un par de celebrities evidentes, el caso Marcin Huerta, el caso de Pedro Duque, y yo incluyo también a Grande Marlaska. Tú decías antes que Marlaska ha sido el guiño que ha hecho Pedro Sánchez, para demostrar que no va a haber pacto alguno con Bildu, porque se le puso sobre la mesa inicialmente que los acuerdos que tenía eran muy peligrosos para España, se nos van a ir los catalanes porque le ha reclamado eso en su acuerdo de gobierno, ha colocado a Borrell para dejar claro que no va a haber acuerdo alguno, y el caso de Bildu igual, porque Marlaska es un juez del PP. Tú decías antes que fue propuesta del PP que llegó al Consejo, pero también recuerdo yo que fue el que atacó a Pérez Rubalcaba por el caso del Faisán, fue el que cerró el caso Yacolet y que liberó a Trillo de toda la carga que tenía y aquella presión tan grande. O sea, un juez muy del Partido Popular. Es cierto que, bueno, por algunas circunstancias personales se fue apartando, porque el PP también le cerró las puertas, pero que son tres guiños que ha hecho Pedro Sánchez, que para algunos son síntomas de que también estamos ya en periodo electoral, que esto es solamente mostrar hasta dónde puede llegar el PSOE si le damos la confianza a la siguiente elección. Sí, pero a mí me sorprende otra cosa, porque tanto Grande Marlaska como Pedro Duque y el propio Marcin Huerta son independientes, no han hecho vida de partido nunca, ni han mostrado simpatía por partido alguno en la vida. La juez Robles también independiente, ¿eh? También es independiente. Sí. Bueno, claro, pero también, por ejemplo, Carmen Calvo fue fichado como independiente en su momento y ya ha hecho una vida de partido impresionante. Y Margarita Robles ha sido portavoz de... Sí, pero no está en un partido, quiero decir. No. Creo que además por ser juez no pueden afiliarse. Le pasa lo que a la fiscal, que también debe ser independiente, supongo, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí, también es independiente la fiscal y creo que la ministra de Economía también lo es. La propia María Jesús Montero, que muchos sitúan muy en la órbita de Susana Díaz, yo creo que no está tanto, porque es de las pocas que podía levantarle la voz en el Consejo de Gobierno. Tampoco ha hecho vida de partido casi nunca. Montero creo que sí que se llegó a afiliar, pero también la ficharon como independiente, porque era médico y directora de hospital, creo. Sí, de Virgen del Rocío, del Balme. Es subinspectora hablo de memoria, subinspectora médica del Balme, de Virgen del Balme de Sevilla y luego de Virgen del Rocío. Eso es. Entonces, yo hay una cosa que sí destaco que creo que ha pasado y que es muy bueno. Y es que como Pedro Sánchez ganó las primarias sin el apoyo de nadie y sin tener que deberle favores a nadie del partido, más allá de la militancia del PSOE, no tenía que devolver favores. Sí. Entonces no tenía que colocar a gente del partido, más allá de José Luis Ábalos, en puestos clave del gobierno, ¿no? Entonces ha formado un gobierno realmente independiente, o aparentemente independiente. Te digo esto porque, claro, el nombramiento de Grande Marlaska yo me lo imagino como un juez del Consejo General del Poder Judicial marcándose tanto para convertirse en ministro del Interior. Alguna promesa le habrá hecho Pedro Sánchez de que por lo menos va a ser 2 años ministro, ¿no? Porque tú no te conviertes en ministro para que luego te convoquen elecciones al año siguiente y hayas perdido esa independencia de la Casa de Cala. El propio Pedro Duque, astronauta. ¿Sabes? Que un poco más hay que decir, ¿no? Incluso la fiscal experta que es ministra de Justicia en tema de yihadismo. Por eso yo creo que sí que es muy acertado el verbo durar. Y aparte porque tampoco veo yo una alternativa clara ahora mismo en el Congreso. Sí. El PP está noqueado, Rajoy ha dimitido y están buscando líderes. Ciudadanos no sabe muy bien dónde situarse. Fuera de juego, Ciudadanos. Sí. Podemos no puede hacer otra cosa que apoyar a Pedro Sánchez, porque si se mueven ahora mismo del lado de Pedro Sánchez, a no ser que Pedro Sánchez empiece a tomar medidas neoliberales, ¿no? Que podría darse el caso dentro de su gobierno. Si se mueven de su lado,
probablemente acaben siendo penalizados. La duda tampoco es, bueno, pues el PNV parece que mientras le prometan los 500 millones de euros estos de los presupuestos, pues ellos están contentos, ¿no? Pero sí que está por ver un poco lo del PDCAT y Bildu, que es un apoyo más testimonial que otra cosa. Y dependerá de qué pase en el futuro en Cataluña. Yo estoy muy expectante con cómo se va a afrontar ese problema, porque creo que es muy difícil y porque también creo que en Cataluña se han generado unas expectativas con este gobierno que no se van a cumplir. Pero ya, por acabar con el tema del gobierno central, hay rumorología en la calle, hay que nombrar 24 secretarios de Estado, al menos, según parece. Han sonado nombres de cordobeses otra vez, también por su cercanía. Bueno, habrá que esperar todavía, porque con la sorpresa de Pedro Sánchez cualquiera se atreve a hacer un pronóstico. Hombre, aquí hay un puesto clave ahora mismo, que es de subdelegado o subdelegada del gobierno. Se escucha de todo. Gente que ha mandado su currículum a Ferraz, que va a ser una mujer por primera vez en Córdoba, una subdelegada del gobierno, en el gobierno más feminista de la historia. Y bueno, hay que nombrar presidente de Confederación Hidrográfica, hay que nombrar un delegado del gobierno en Andalucía, suenan nombres para acompañar a Carmen Calvo en la vicepresidencia, porque creo que ella dirige una Secretaría de Estado de Igualdad y otra Secretaría de Estado de Relación con las Cortes. Con las Cortes, sí. Entonces, me parece que por ahí también puede encajar algún cordobés. No sé, veremos a ver si en la pedrea que llaman algunos políticos cae algún premio gordo. Tiene que ser ya, porque el subdelegado de gobierno puede ser hoy mismo o mañana como mucho, como se nombra subdelegado, ¿no? Porque ahora mismo hay una situación muy rara de... Creo que no, creo que pueden estar en funciones un tiempo más. Sí, creo que el subdelegado, primero tiene que haber un delegado del gobierno, creo, y después un subdelegado. La ministra de Administraciones Públicas, ya me he perdido, no sé si es Meritxell Batet. Meritxell Batet, sí. Pues creo que ella será la encargada de esos nombramientos. Sí, que antes lo hacía Interior, históricamente, cuando era gobernador civil nombraba Interior, cuando hubo el cambio, que son funcionarios del Grupo A, de nivel A. Vale un catedrático, por ejemplo, de universidad, serviría incluso un médico que sea funcionario. El caso de Jesús Ruiz, por ejemplo, fue su delegado siendo profesional de la sanidad. Rafael Blanco, que es un nombre que se ha escuchado, es médico también. Rafael Blanco, también se ha hablado de Eugenio Domínguez, también del funcionario de nivel A, se ha hablado de muchísima gente, está por ver, Manolo Torres incluso, también fue candidato en su día, o sea que hay muchísimo, ahí la cantidad de personas que hay ahí dispuestas, Antonio Hurtado, por ejemplo, también es funcionario de nivel A, de la Diputación, también economista. Es del Grupo A, sí. O sea que hay muchísima gente. Rafi Valenzuela, que es muy también próxima a Carmen Calvo, se habla también de Mercedes Mayo, efectivamente, que es la actual asesora jurídica del Ayuntamiento, que también es funcionaria, también tiene su plaza allí en el Ayuntamiento. Se especulan con muchos nombres, ya veremos, pero... Para hacer quiniela. Sí. Bueno, hay algo, aparte del gobierno, y más cosas en los periódicos, muy poquita cosa, es cierto, pero alguna cosa hay. Por ejemplo, una cosa que sorprendió ayer, una rueda de prensa que dio Alba Dobla, aparece en la parte alta del diario El Día, titula Vincorsa ofrece la venta y permuta de viviendas a cambio de ceder su uso. Es una salida que en su día prometió Izquierda Unida a personas con dificultades para hacer frente a una hipoteca, es decir, si tienes una hipoteca no puedes pagar los recibos. Una alternativa que sería ceder la vivienda o permutarla por otra vivienda incluso más barata y sanear cuentas. Eso choca con el registro de ofertantes, que no acaba de funcionar, porque se puso en marcha, pero no está la cosa como se esperaba, quizás. No, en la que el Ayuntamiento ahora mismo sabemos que esa es otra de las medidas que tendrá que tomar Sánchez, que es la de derogar aquella reforma de la administración local que tanto ahoga a los ayuntamientos. Ahora mismo ese registro también se ha topado con la burocracia y todos los días estamos dando noticias de anuncios, cosas que quiere hacer el Ayuntamiento, pero una vez cuando va a buscarle el encaje normativo y legal, pues se bloquea, y ese es uno de ellos. Y esta propuesta, pues bueno, yo me imagino, la conozco poco, la verdad, pero me imagino que estará estudiada para que no se bloquee y no volvamos a chocar, ¿no?, con la burocracia y nos encontremos con alegaciones y nos perdamos en un limbo jurídico. Pero al principio tiene que estar en el registro de ofertantes y ese parece que es el hándicap que están poniendo las personas interesadas en eso, porque el tema de la dación en pago parece más o menos resuelto, Mira, está aceptando ya de manera, no digo unánime, pero sí que bastantes bancos ya aceptan la dación en pago para saldar la deuda, pero que no quiere perder su piso, esto es una opción interesante, no puedo pagar este piso, que me comprometí una hipoteca de 500 euros, bueno, igual puedo permutarlo por otro más barato y sanear mis cuentas. Claro, y bueno, y el Ayuntamiento le interesa porque así puede ofertar, tiene vivienda que puede ofertar, crea ya una verdadera empresa de vivienda pública, ¿no? Y fomenta o el alquiler o directamente la venta.
Más cosas. El diario Córdoba trae en su portada un par de asuntos. Habla este tema también, que comentamos. Familias con problemas donde viven podrán permutar su piso, que es lo que comentamos, presentó ayer Alba Dobla. Dice el diario Córdoba que el juzgado da razón a Hostetur frente a la asociación Apetece por la elección de su junta directiva. Bueno, más allá de la... no es tan anecdótico, es interesante ese apunte, pero quizás lo que podemos reflexionar, Alfonso, es que avanza el tiempo y no llega la paz en la hostelería. Hemos oído incluso últimamente que Riomundi hay un problema ahí porque se le ha adjudicado unas barras a una asociación que no debe ser Apetece porque son quienes han protestado, lógicamente. Parece que se está intentando meter cuña además entre las asociaciones porque no interesa que haya una unidad en la hostelería. Y por medio de los veladores que estamos a 3 días de abrir las terrazas otra vez. Sí, no, es curioso. Yo me estuve leyendo ayer la sentencia de este caso y llama mucho la atención. Ahí hubo un cisma cuando el nuevo presidente de Hostetur, Fran de la Torre, se sentó, decidió levantar el veto que tenían los hosteleros con Pedro García y la famosa mesa de veladores. Protestó airadamente Alberto Rosales, diciendo que aquello era un desastre, y Fran de la Torre lo cesó, supuestamente lo cesó. Entonces, Alberto Rosales, a título particular, con otros asociados de Apetece, lo llevó a los juzgados y dijo que ese era totalmente ilegal y que se trataba de un golpe de Estado. Finalmente, lo que dice la jueza, curiosamente, es que en esa asamblea no se llegaron a asumir acuerdos. Por tanto, Fran de la Torre no pudo cesar a Alberto Rosales porque no era vicepresidente. Seguían los nombramientos del año 2015 y el único acuerdo que se tomó fue cambiar el nombre de Hostecor por Hostetur, que sigue siendo lo mismo, tiene el mismo objeto social, sigue teniendo las mismas deudas, los mismos trabajadores y los mismos representantes del año 2015. Y la jueza ahora condena en Costa a Córdoba Apetece. Esta sentencia se esperaba, y se esperaba también un poco para poner paz en el cisma que vive la patronal de la hostelería, pero parece que no va a ser así por esto que estamos viendo de Riomundi, porque es verdad que Córdoba Apetece ha emitido una nota de prensa bastante contundente contra la forma de adjudicar las barras de este festival que se presenta dentro de un rato, creo. Sí, que empieza el viernes, o sea, empieza mañana. Además, hay quien acusa a Pedro García de haber instigado o haber promovido una nueva asociación, Asento, que era otra asociación no igual, no empresarial, pero sí que también dedicada un poco al tema de la hostelería y del ocio. No le veo yo a Pedro García con tanto poder como para poder promover una asociación en Córdoba y llevarse a su terreno a los hosteleros. No sé, no es una percepción errónea la mía, pero creo que hay determinados hosteleros que sí que tienen más poder y que sí que están haciendo más por la división del sector que por la unión. Bueno, vamos terminando, que estamos fuera de hora. El diario ABC trae un tema interesante que seguiremos estos días. Titula: la obra estrella del municipal era para rehabilitar el archivo, se atasca la contratación. Es un síntoma más de la, no digo inoperancia, pero sí que es verdad que está muy atascado la burocracia del ayuntamiento. Hay que lo achaca, como tú decías antes, al decreto de Rajoy que impedía sustituir a los jubilados, sustituir a las bajas. Hay también quien asegura que en el ayuntamiento hay una falta de gestión importante. Lo cierto es que va a acabar el mandato con muy poquitos cortes de cinta, muy pocos. Entre todas la mataron y ella sola se murió. Aquí se junta el hambre con la gana de comer. Sí. El área de contratación del ayuntamiento pues es una de las menos reforzadas de toda la estructura municipal y también de las menos vigiladas. No hay una presencia allí diaria de concejales para que, oye, que tienen que sacar adelante esta obra. Sobre los funcionarios que trabajan. Los funcionarios están a tope, son pocos, y además se encuentran con una normativa bastante complicada. Lo que está ocurriendo ahora con las empresas es que, según la nueva ley de contratación, que supuestamente también se va a derogar por el nuevo gobierno, establece que tú le tienes que dar la obra a la empresa que presente la oferta más barata, siempre que no incurra en una baja temeraria. O sí, porque hemos visto casos muy... Sí. Claro. Entonces, el cálculo de las bajas temerarias también es muy difícil. Sí. ¿Qué ha ocurrido? En el caso de la obra del archivo y en el caso, por ejemplo, de la obra de Regina, hay dos empresas que han adjudicado con muy poco dinero, que una vez que se han dado cuenta de que le han dado la obra, han dicho, cuidado que yo no tengo... Que ahora no me salen las cuentas, pásela. Entonces renuncian a esa obra. Y no le salen las cuentas porque si tú empiezas una obra y luego la paras por falta de fondos, te sanciona la ley también. Entonces las constructoras quieren evitar ser sancionadas y poder seguir licitando otro tipo de obras públicas. Al renunciar a la ejecución se vuelve a retrasar porque el proceso no es que se reinicie, pero sí que ahora hay que contar con una nueva empresa, hay que elaborar nuevos informes, hay que pedirle garantía a esa compañía, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que salir a concurso. Si renuncia, se le adjudica la segunda. Ajá, sí, cierto. Pero claro, hay que pedirle determinadas garantías a esa obra. Entonces aquí se junta una cosa con la otra, ¿no? Pocos funcionarios y una ley que es un embudo.
Y ya para terminar, 20 segundos para hablar del Córdoba. Por ejemplo, trae Cordópolis su portada, Sandoval y el Córdoba más lejos. Titula el diario El Día, trae foto para Sandoval, la renovación de Sandoval sigue en el aire, para un Córdoba que pierde a Reyes, parece que Reyes sí que se ha ido a China definitivamente. A veces Reyes y Sandoval cada vez más lejos de nuevo Córdoba. Bueno, parece que de la euforia del pasado sábado empieza a enfriarse mucho los ánimos, y el caso de Sandoval, la afición no se lo cree, que después del milagro Sandoval ahora no llegan a forma de ponerse de acuerdo. Es muy sorprendente, sí, tanto Sandoval como que Reyes ya se ha ido a China, como que parece que Sergi Guardiola está fichado por un equipo inglés. Sí, la columna vertebral de la salvación del Córdoba parece que... Sí. Que se desmantela. Bueno, aquí estamos acostumbrados, ¿no?, a que año tras año vuelva un equipo totalmente nuevo, con un entrenador nuevo y un proyecto nuevo, y no se apueste por una línea concreta. Parece que sí, que se va, y es una pena, y bueno, ya veremos a ver qué entrenador ficha el nuevo presidente, porque además mañana también creo que presenta la nueva campaña de abonados. Efectivamente. Esperemos que no se enfríe demasiado y que pueda haber muchos abonados en el Arcángel el año que viene. Claro, porque Sandoval, la gente esperaba que en la misma noche de la euforia, el día siguiente había que haberlo renovado, porque parecía que era el premio. Cuando no se hizo el primer día ni el segundo, aquí no se confía ya que se renueve. No, yo creo que no. Hay futbolistas que dan por hecho de que no va a renovar, y parte de la directiva también. Hablan de las pretensiones económicas de Sandoval, no sé si es más una excusa que otra cosa, pero sí, lo que parece claro es que tiene un pie fuera del Córdoba. Se habló de Pepe Mel para venir al Córdoba, se habló de Francisco también, bastante. Francisco creo que va al Granada, ¿no? Que sí, es casi hecho Granada. O sea que se oyen nombres, pero la verdad que para ningún hombre podría hoy por hoy sustituir al milagro Sandoval, porque es el gran ídolo de las peñas. Sí, no, desde luego. Y bueno, Pepe Mel a mí tampoco me... No te disgusta. No me disgusta ese nombre. Que yo creo que daría el perfil para un equipo como el Córdoba. Y otro muy querido de la afición, que es Paco Gémez, que se queda en equipo. Paco Gémez, su equipo ha bajado en Las Palmas, bajó a segunda. No parece que tenga hoy por hoy la renovación hecha, y también sonó en su día, y también está bastante frío el asunto. Sí, no sé si también por pretensiones económicas no se quiere hipotecar, ¿no?, lo que puede cobrar un entrenador de caché de Paco Gémez, que no cobraría lo mismo que cobraba cuando estaba aquí. O por qué, pero desde luego Paco Gémez sería un héroe para la afición, sería el mejor fichaje y vamos, llena el estadio. Sobre todo de cara a la campaña de abono. Bueno, pues hablaremos de la semana que viene y mañana también de fútbol. Como decía Alfonso, mañana se presenta campaña de abonos, una pretemporada que se anuncia en Panamá, que me ha parecido por ahí, ¿sabes? Panamá a jugar los partidos, bueno, Panamá. También hay cosas más cerca que Panamá. En Panamá hay de todo. Ahí está un canal. Sí. Y bueno, iremos hablando como siempre de este asunto. Gracias, Alfonso, como cada semana por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar como cada día siguiendo este repaso a la prensa, y ahora les dejo como cada mañana con Ángel Mellado con su Café Media. Mañana viernes seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.